De acuerdo a la informe o a lo que subió la Registraduría Municipal del Estado Civil de Pitalito en su plataforma, este municipio queda con 5 aspirantes legalmente inscritos para aspirar a la alcaldía del municipio de Pitalito. De esos 5 aspirantes, lo que ya se había venido presentando desde hace bastante tiempo, prácticamente no quedan sino 3 que serían los punteros que han polarizado en los últimos meses el favor del electorado. Los otros dos, con todo respeto, pero no creo, de acuerdo a la historia, al historial que tiene Pitalito de aspiraciones a la alcaldía, no creemos que estas últimas 2 personas que se inscribieron el día que se cerraron precisamente las inscripciones, y perdonen la redundancia, vayan a influir o vayan a dar sorpresas, porque eso no se ha dado históricamente en Pitalito y seguramente no se va a dar porque ninguno de los dos tiene algo extraordinario para mostrar como para que vaya a cambiar el panorama electoral. De esos 3 punteros, 2 de ellos ya vienen haciendo campaña hace 4 años, que es el abogado Frankie Alexander Vega y el señor Gider Luna Joven. Y el otro aspirante, que es el doctor Sergio Zúñiga, que se inscribió el 15 de marzo pasado, ha venido creciendo bastante hasta el punto de que ya hoy, a esta fecha, está casi a la par, o están casi que digamos que en una especie de empate técnico entre estos 2 aspirantes, es decir, que sería entre 3 si nada ocurre de esos casos, es decir, si ninguno de esos se une uno con el otro, prácticamente estaría decidiéndose por parte de la ciudadanía entre esos 3 aspirantes de aquí al 29 de octubre. Y digo que los otros 2 que se inscribieron no tienen mayor margen de posibilidad. ¿Por qué? Porque en una encuesta que hemos conocido, esa sí es una encuesta oficial, encuesta privada, el margen de la persona Pitalito de que no sabe, no responde, ya se acabó. Prácticamente quedó en 1% de los que no sabe, no responde, que es un número muy limitado, el cual no tiene mayor influencia en unas elecciones. Es decir, que ya la gran mayoría de los que van a votar decidieron por cuál de los 3 últimos va a votar. Y ahí no aparece ninguno de los 2 que se inscribieron antes, aunque esta encuesta se hizo a mediados del mes de julio. Ahora, sí hay un margen en aquellos sectores que se llama el voto en blanco. Y hay un voto en blanco que está medido en el 9%. Es decir, entre esas personas que dicen que por no tener candidato, por no, que no les gusta ninguno de esos 5 o ninguno de esos 3, lo van a hacer en blancos, que más o menos, de acuerdo a la matemática lógica aplicada para estas elecciones, podría estar ese margen entre 3.000 y 4.000 personas que todavía irían a votar en blanco, pero que sería ese el nicho que pueden conquistar aún los candidatos que están de puntero los 3 y los otros 2 que todavía apenas salen a la palestra, es decir, conquistarse 3.000, 4.000 personas, convencerlos de que no voten en blanco y que ellos pueden ser las opciones, pero eso no cambia de ninguna manera el panorama hacia futuro. De modo que queda entre estos 3 aspirantes, los últimos que he mencionado, el señor Luna, el señor Frank Alexander Vega y el señor Sergio Zúñiga. Entre esos 3 quedaría prácticamente la elección para el 29 de octubre. Ya le corresponde al pueblo laboyano mirar entre cuáles de esos 3 le parece más conveniente para el municipio de Pitalito, ver las propuestas que tengan, cuáles son las más aterrizadas, cuáles son las que son demagógicas, que realmente no se pueden hacer. Y le voy a decir abiertamente, porque a mí me gusta hacerlo directamente, no son posibles, por ejemplo, hablar hoy de la seguridad militarizando la ciudad. Eso no es posible y no resulta nada efectivo porque eso se está haciendo actualmente. La ciudad de Pitalito permanece militarizada.
Todos los días vemos soldados por las calles y por las avenidas y por los barrios patrullando la ciudad y la inseguridad no disminuye. El otro tema, por ejemplo, que habla algún candidato que va a reformar tránsito. Bueno, el Instituto de Tránsito y Transporte cumple un objetivo que es el que manda el Código Nacional de Policía y los alcaldes no son los competentes para reformar el Código Nacional de Policía. Eso le corresponde al Congreso de la República. Entonces tratan de confundir a la gente diciendo que si son alcaldes cambian algo local cuando eso pertenece a la rama nacional y a la rama legislativa y del Ejecutivo Nacional. De modo que todas esas propuestas la gente debe mirarlas, a ver cuál de esos tres tiene propuestas que realmente sean viables, que sean cumplibles, que se puedan plasmar aquí en el municipio de Pitalito y no aprovechar estos escenarios electorales para engañar a la gente con propuestas que finalmente no se van a cumplir de llegar a estas personas a la alcaldía municipal de Pitalito. Tienen de qué escoger los laboyanos entre esos tres o entre esos cinco aspirantes. Las diferencias entre ellos en materias de propuestas no es mucha. La propuesta de la seguridad, que es la que más les preocupa, porque esa es la que las encuestas siempre han mostrado que es la mayor situación que vive el pueblo laboyano, no solo laboyano, sino en todo el país por la materia de la inseguridad. Pero en realidad hay unos que no tienen ninguna estrategia, no se les ve una estrategia viable. El caso que, por ejemplo, el doctor Sergio Zúñiga ha venido entregando radios, ese sí con propuestas concretas, con hechos concretos, a un grupo de seguridad ciudadana que sería como un complemento a la seguridad, porque tampoco la seguridad ciudadana se la podemos dejar a manos de civiles, porque para eso pagamos una policía, para eso tenemos un ejército, para eso tenemos unas autoridades judiciales, pero ese es un comienzo muy bueno porque nos parece que está haciendo hechos concretos y no simples promesas o simples foros o simples reuniones. Lo que aquí tiene que ver es un diagnóstico de qué pasa con la seguridad en Pitalito, por qué se origina, quiénes la han venido incrementando para después tener la posibilidad de diseñar unas estrategias que no son así como creen algunos que es pañito de agua tibia. Esto es un tema muy profundo que lo deben hacer los candidatos. Y los otros temas de los candidatos pues siempre mantienen más o menos las mismas perspectivas, aunque algunos con una variación que otra. Pero en esto va a terminar el panorama electoral de aquí al 29 de octubre. En estos 3 meses que faltan, no creemos que vayan a cambiar muchas cosas y no creemos que esas 3 personas vayan a ser reemplazadas por otros, vuelvo y repito, porque esto tradicionalmente, históricamente en Pitalito se ha dado, salvo que algo extraordinario ocurra, de pronto que alguien se una a otro de esos 3 que decida no aspirar y unirse a otra candidatura, eso ya cambiaría un poco el esquema cambiaría, pero de los 3 que hay, no de los 2 que se inscribieron último, que no van a influir demasiado en esto, es decir, que uno de esos 2 últimos que se inscribió vaya a unirse a alguno, eso no le va a significar mayor posibilidades de ganar a ningún candidato, porque no van a recoger más de 2,000 votos cada uno. De eso estamos completamente seguros, de acuerdo al palo histórico y a las matemáticas electorales que se han dado en los últimos años en Pitalito. En el próximo francotirador le vamos a hablar de las aspiraciones al consejo, del consejo que se ha reducido muchísimo los aspirantes, pero hay un tema mucho más interesante, que es una cantidad de gente nueva, aunque desconocida, muy difícil para que puedan lograr votos, desconocidos, pero sí que quiere de alguna manera participar en esta justa electoral. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.